con algunas consideraciones de orden teórico y otras de orden práctico que desde mi visión como académico y como abogado litigante puede serles útil en este proceso de formación. A los estudiantes, todos y todas, muchas gracias por estar aquí atentos. Esto, repito, es un reto para todos. Ustedes habrán leído los recientes comunicados del Consejo Superior de la Judicatura, cómo en estos momentos hay una verdadera incertidumbre respecto a cuál va a ser o cuál debería ser la estrategia ideal para poder restablecer el sistema de administración de justicia en nuestro país, paralizado por una circunstancia que no se esperaba, pero que sin duda nos obliga a evidenciar y a adoptar medidas frente a estos nuevos retos. Muy bien, entonces, hechas estas breves consideraciones, me han sugerido articular un componente de orden sustancial, pero también procesal. Yo tengo claro que en esta semana del abogado que celebra con éxito la Universidad Cooperativa ha diseñado charlas por componentes temáticos disciplinares y hoy seguramente estamos interactuando en el contexto del derecho privado. Y le sugerí al doctor Andrés que me permitiera disertar sobre un tema que pareciera, entre comillas, de poca monta, pero que de una u otra manera articula un componente de orden sustancial y otro de orden procesal, que es la teoría del caso en el ámbito civil. Para poder abordar esta temática quiero entonces hacer algunas precisiones de orden práctico para que lo podamos contextualizar, especialmente en la charla. Hablar de teoría del caso nos obliga, sin duda, a abordar un escenario propio de la teoría de la argumentación. Y más allá de ello, de la teoría jurídica, pero realmente, y en aras de no hacer pesada esta disertación, voy a apartarme un poco del aspecto filosófico en el que nos puede llevar estas categorías, la teoría jurídica, y especialmente la estructura de la argumentación, como una tendencia importantísima hoy por hoy en la filosofía del derecho, y voy a orientar más bien mi disertación a un terreno práctico para verificar cómo, desde el nuevo contexto que nos plantea esta teoría jurídica, podemos articularla dentro de un escenario propio como es el proceso civil. Y en ese propósito, entonces, quiero hacer también una segunda observación que es muy importante tenerla en cuenta para la comprensión de este discurso. Inicialmente se había pensado que esa categoría de teoría del caso era una categoría propia del proceso penal, especialmente a propósito de la llegada a nuestro país del sistema adversarial que por virtud de la ley 906 de 2004 se insertó en nuestro sistema jurídico. Un sistema con marcada tendencia anglosajona y que de una u otra manera rompe, si se quiere, el paradigma del proceso escritural típico de los modelos inquisitoriales penales y que de una u otra manera también ha venido acompañando con las recientes reformas que en el ámbito procesal se han evidenciado. Estas reformas, sin duda, en la medida en que insertan un proceso por audiencias con marcada tendencia a la oralidad, entonces obliga a afirmar que el concepto de teoría del caso ya dejó de ser una categoría de patrimonio exclusivo del ámbito del derecho penal para trascender otras esferas. Me refiero, por ejemplo, al ámbito del derecho del proceso civil, como quiera que la ley 1564 de 2012 inserta en efecto un proceso por audiencias con marcada tendencia a la oralidad. De igual manera, el proceso laboral a través de la ley 1149 de 2007, que insertó también una estructura similar al del proceso civil para los procesos de naturaleza laboral, y naturalmente no podemos olvidar lo contencioso administrativo a través de la ley 1437 de 2011, que trajo también este modelo por audiencias. Y si seguimos decantando desde el punto de vista procedimental que otro tipo de reformas se han evidenciado, pues podemos afirmar que en toda su extensión los sistemas de orden procedimental en Colombia están respondiendo a ese modelo por audiencias. Basta simplemente connotear lo que es hoy por hoy la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y de Convivencia, para reafirmar el dicho, y la recientemente expedida ley 1952 de 2019, que trae el Código General Disciplinario también a través de un modelo por audiencias.
Y esto entonces nos lleva también a un ámbito muy importante que tiene que ser un ingrediente de suma trascendencia para poder comprender el contexto de esta explicación. Y es que esos modelos por audiencias que están enmarcados dentro de una principialística donde la oralidad pues adquiere mayor preponderancia, pues lleva necesariamente a la articulación de lo que tradicionalmente se han conocido como los principios integradores de los modelos por audiencias, en donde sin duda el concepto de teoría del caso entra a jugar un papel preponderante. Recordemos entonces cómo los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de inmediación, de oralidad y naturalmente el de legalidad van a jugar un rol preponderante en el despliegue de la actividad procesal que por vía de estas estructuras que por audiencias nos plantean los códigos obligan entonces a redimensionar no solamente el rol o papel que van a cumplir los sujetos procesales, sino de verdad y en toda una dimensión de cómo se va a plantear entonces el concepto de teoría del caso en cada uno de estos ordenamientos. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué podemos afirmar de cara al concepto de teoría del caso y por qué es preponderante hablar de ella en todos estos tipos de ordenamientos? Entonces vamos a hacer una explicación de orden práctico. Nosotros partimos de la base que todo proceso supone un conflicto de intereses. Esto lo voy a explicar en términos sencillos para que los estudiantes puedan comprender el alcance del discurso y a dónde quiero llegar. Si nosotros partimos de la base que el proceso, cualquiera sea su naturaleza, es un mecanismo civilizado por excelencia para resolver los conflictos, pues es claro que en su desarrollo van a llegar partes o sujetos procesales con posturas o con posiciones que naturalmente son contradictorias. Y son en efecto esas posturas con las que llegan al proceso cada uno de estos sujetos las que van a definir y delimitar el marco de acción en los que ellos van a direccionar su actuación de cara al sistema judicial. ¿Por qué? Porque a través del proceso ellos pretenden que el Estado les provea una tutela jurisdiccional efectiva de cara a ese conflicto. Y entonces, bajo esa perspectiva, ellos tienen que esbozar dentro de ese debate procesal y de carácter probatorio cuál es la postura procesal que van a asumir desde el comienzo de la actuación. Y es aquí en donde sin duda el concepto de teoría del caso juega un papel preponderante. Si uno analiza la estructura en la que se mueven los sistemas de tradición continental europea, como lo es el colombiano, pues uno encuentra que estos sistemas son eminentemente normativos. Sistemas normativos que se traducen en que hay una norma jurídica que regula una relación y que a partir del hecho que pone en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado impone por cuenta de la autoridad judicial una necesaria adecuación, lo que tradicionalmente se conoce como una adecuación típica, para poderle hacer producir el efecto jurídico que consagra esa norma. Y a partir de la deducción de esos efectos jurídicos poder llegar a una conclusión. Entonces, cuando uno entiende la estructura en que se mueven los sistemas de tradición continental normativa, pues uno entiende entonces el porqué la dialéctica de cada una de las demandas que se surten en los diversos ámbitos procesales a los que hice alusión, responden en efecto a esa dialéctica. ¿Y cuál es la dialéctica que se plantea entonces en el proceso? Si uno verifica, por ejemplo, en el ámbito del proceso civil, laboral, contencioso administrativo, va a encontrar que lo que exige la normativa de cara al acto, a los actos procesales de introducción se traduce fundamentalmente a tres aspectos fundamentales, que son los que a mi juicio permiten articular lo que he de denominar la teoría del caso en este ámbito. Lo primero, sin duda, la pretensión procesal, es decir, la voluntariedad o intencionalidad que le asiste al sujeto que comparece ante el aparato jurisdiccional del Estado para que le sea satisfecha esa pretensión. Esa pretensión procesal, entonces, si se quiere, lo que espera el judicializado, quien concurre al aparato jurisdiccional del Estado, para que le sea amparado por vía de esa tutela. En segundo lugar, está el componente fáctico, que es lo que nosotros denominamos procesalmente la causa petencia, que corresponde básicamente a todos los hechos que articulados de manera sincrónica y ordenada le van a permitir al funcionario judicial apropiar
los aspectos temporoespaciales que rodean el fundamento propio de la pretensión. Y finalmente está el fundamento normativo. El fundamento normativo que se traduce en la indicación de la disposición o norma jurídica que regula ese tipo de relación de la que pretende el demandante obtener unos efectos jurídicos de cara a la decisión que espera le sea suministrada por el aparato jurisdiccional del Estado. Lo demás son, si se quiere, adendos o aspectos adicionales que se imponen como necesarios al acto procesal. Por ejemplo, cuál es el trámite procesal que se sigue, por ejemplo, por qué el juez es competente, y la descripción y enunciación de las pruebas que están articuladas con la causa petendi, pues es a partir de ese debate probatorio donde sin duda se va a determinar el fundamento de la decisión. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué podríamos afirmar de la teoría del caso? Repito, apartándonos un poco de la concepción filosófica de la teoría jurídica del derecho, podríamos entonces decir que la causa petendi, la pretensión y el fundamento normativo constituyen, en esencia, los elementos que integran, en efecto, esa teoría del caso. La teoría del caso, en otras palabras, debe estar delineada en varios aspectos. En primer lugar, en el aspecto jurídico, puesto que hemos reiterado que por ser sistemas de tradición continental europea, nosotros tenemos que señalar cuál es la disposición legal que regula el asunto materia de la controversia. En segundo lugar, el aspecto fáctico, que integra no solamente la causa petendi como hechos que soportan la pretensión, sino en sí misma la pretensión, que es la que sin duda va a delimitar el marco de acción funcional del despacho de cara a la toma de la decisión y naturalmente el aspecto probatorio. Es sin duda entonces estos aspectos en los cuales va a girar todo el debate. Si uno se traslada a la postura procesal que asume el demandado de cara a la contestación de la demanda, pues va a encontrar que en efecto en ese acto procesal de introducción él va a plasmar también estos mismos elementos. ¿Por qué? Porque la pretensión expresada en términos del ejercicio del derecho a contradicción es ni más ni menos que la oposición, es decir, la postura contradictoria que va a adoptar el demandado de cara a la pretensión del demandante. Por eso la oposición, por vía de secciones, se dirige siempre al demandante. En segundo lugar, una causa que tiene es unos hechos que soportados o incorporados o insertados en la contestación de la demanda son los que le van a soportar o fundamentar el argumento exceptivo sobre el cual soporta su postura procesal y naturalmente impone como necesario el señalamiento de la disposición sobre la cual descansa el argumento fáctico planteado y obviamente el soporte probatorio. Entonces, si nosotros verificamos esto dentro de la dinámica que nos plantea el proceso, podemos entonces afirmar que desde los actos procesales de introducción, llámese la demanda y llámese la contestación, queda esbozada a través de la articulación de la postura procesal, los hechos y el fundamento normativo, queda ahí articulado de una u otra manera la teoría del caso. ¿Cuál es la diferencia entonces del concepto de teoría del caso en el ámbito de este derecho que podríamos denominar asuntos de carácter contencioso, llámese civil, laboral, contencioso administrativo, a la teoría del caso propia del sistema normativo penal? Pues si uno hace básicamente un cotejo de estos dos ordenamientos procesales, pues podría básicamente afirmar que mientras el sistema normativo de carácter sancionador regula conductas respecto de las cuales el legislador tiene establecido un marco sancionador, pues básicamente lo que se traduce en la teoría del caso es en la postura que de cara a la adecuación típica plantea, por ejemplo, la Fiscalía frente a la realización de una conducta, si lo estamos hablando en términos del derecho penal, o si no lo vemos en el ámbito del derecho disciplinario, pues básicamente esa adecuación se traduce en la determinación del comportamiento que conlleva la ilicitud sustancial que ha de determinar la imposición de una sanción disciplinaria para quien haya infringido ese comportamiento. Y qué no decir de los otros sistemas de orden sancionador como el derecho policivo. Son adecuaciones
adecuaciones típicas entonces que se soportan en la realización o ejecución de una conducta que proscrita por la ley como un comportamiento contrario al quehacer del ser humano, del individuo, impone entonces la sanción que el mismo sistema normativo establece de cara a esa conducta. Si nosotros vamos entonces a la manera como se regula este tipo de situaciones en el ámbito del derecho sustancial, en el que se mueve, repito, el derecho, el proceso civil, laboral y en algunos casos lo contencioso, pues básicamente aquí el sistema normativo se soporta en normas que regulan situaciones o relaciones jurídicas. Y es a partir de esa relación jurídica donde se torna como necesario soportar todo el debate en el cual ha de girar la teoría del caso. Voy a ponerlo en términos prácticos para que lo podamos entender en el contexto al que quiero llegar. Si, por ejemplo, en el ámbito sancionador, Ricardo se apropia de manera inconsulta de un bien mueble ajeno, pues básicamente ese comportamiento de orden práctico que despliega Ricardo se puede adecuar, por ejemplo, en un tipo penal como el hurto, solamente para citar por vía de ejemplo esa situación. Entonces aquí la adecuación típica se traduce en identificar la norma que regula el comportamiento o el tipo penal, tipicidad de la conducta, verificar el concepto de antijuridicidad, porque vulnera el ordenamiento, y deducir de ella una consecuencia punitiva, es decir, la imposición de una pena. Pero si vamos al ámbito sustancial civil, por ejemplo, porque me estoy moviendo en el ámbito del derecho civil, pues es claro que la norma jurídica en el campo sustancial lo que regula son relaciones jurídicas cuyos efectos son los que sin duda se van a plantear en el ámbito del proceso. Ubiquémonos en el escenario, por ejemplo, en donde Ricardo suscribe un contrato de compraventa con Juan y como consecuencia de ese acto jurídico surge para ellos una fuente generadora de obligaciones. En el caso, por ejemplo, de Ricardo, si es el vendedor, pues la obligación es de traditar, transmitir el dominio del bien. Y en el caso de Pedro, pues la obligación es pagar el precio. Entonces, la relación jurídico sustancial se mueve en el contexto del contrato de compraventa, que siendo de carácter bilateral impone una reciprocidad obligacional que, frente a un eventual incumplimiento, desde la teoría del negocio jurídico, pues lleva inexorablemente a la aplicación de la condición resolutoria tácita que prevista en el artículo 1546 del Código Civil faculta al contratante cumplido para demandar o la resolución del contrato o su cumplimiento en relación con aquel que a su juicio considera incumplió el contrato. Entonces, si llevamos esta relación jurídico sustancial al ámbito del proceso civil, para que el juez, por vía de un proceso de responsabilidad civil contractual y a través de un trámite del procedimiento verbal, del proceso verbal, determine en quién recae la responsabilidad en punto del incumplimiento de ese contrato, pues básicamente estaríamos moviéndonos en los tres elementos que planteaba inicialmente. Primero, el aspecto fáctico, es decir, cómo acontecieron los hechos. Cómo acontecieron los hechos. Fíjense que esos hechos básicamente están articulados dentro del derecho relacional que suscitó la intencionalidad de los contratantes a celebrar ese negocio jurídico. Es decir, de una u otra manera, ellos, por fuera y sin pensar en una actuación procesal, cumplen con una serie de formalidades que el mismo sistema jurídico le impone como requisitos consustanciales al acto para efectos de deducir los efectos que el mismo sistema establece. Por ejemplo, si se trataba de la compraventa de un bien inmueble, entonces era menester cumplir con el protocolo y las formalidades propias de la escritura pública para que el acto jurídico estuviese revestido de la validez. Pero adicionalmente supone también que ese acto se registrara, si es que se trataba de un acto de disposición de bienes inmuebles. Entonces, esos actos podríamos denominarlos, si se quiere, actos preparatorios que articulan una serie de hechos respecto de los cuales surgen para las partes unas consecuencias jurídicas de cara a las obligaciones que han adquirido en ese quehacer contractual. Y al suscitarse entonces la controversia, esa relación de orden sustancial que se cumplió naturalmente previo a la realización o surgimiento del proceso, es lo que a la postre va a servir como insumo
para que en el ámbito propio de la actuación procesal el juez tome las decisiones. Entonces esto me lleva a otro escenario que tiene que ver con el rol o papel que cumplen los sujetos procesales de cara a la postura procesal que adoptan. Es decir, en otras palabras, de cara a la teoría del caso. Si tomásemos, por ejemplo, la postura del demandante, que fuera Ricardo, pues básicamente la postura de él estaría orientada a que se resuelva el contrato con la correlativa indemnización de perjuicios porque el contratante incumplido fue Pedro. Y correlativamente Pedro podría, en ejercicio de ese derecho de contradicción, plantear también su teoría del caso a partir no solamente de la proposición de unas excepciones de fondo o mérito que atacarían la pretensión de Ricardo, sino que correlativamente podría, en gracia de discusión y desde la perspectiva procesal, demandar en reconvención. Y aquí tendríamos entonces básicamente dos posturas que soportadas en la, perdón, en la teoría del caso por cuenta del demandante y por cuenta del demandado son los que a la postre va a entrar a resolver el juez. Planteadas así las cosas, entonces, ¿qué tenemos en el panorama procesal? Una postura que está recogida en la demanda y en la contestación y que una vez trabada la relación jurídico-procesal, entonces da lugar a toda una actuación que por modelo por audiencias, audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento, va a permitir que en ese escenario propio de audiencia se adopten y se modulen las actividades propias previstas en el respectivo ordenamiento. Entonces, llegaríamos a la audiencia inicial, donde ya las partes, habiendo definido la postura desde el comienzo, desde la integración del contradictorio, van a tener la posibilidad de interactuar en presencia del juez para el despliegue de ciertas actuaciones que en los términos del artículo 372 se ponen como obligatorias para esa audiencia inicial. Por ejemplo, provocar la conciliación. Y sin duda, en ese acto o despliegue de la actuación procesal de la conciliación podría el juez, estando presente en ese acto, pues percibir algunas posturas propias de las partes sin que ello vaya a ser, porque hay que advertir el tema, discúlpenme que me parece que un letrero, no, perdón, me están escuchando. Volver a retomar lo que he planteado. En el proceso civil sería entonces en la integración del contradictorio donde llegan las partes con la teoría del caso. Yo la invitación realmente que estoy haciendo a los estudiantes y a todos los Doctor profesionales. Peláez, qué pena, regálame un segundo porque creo que no se está viendo por YouTube. Tranquilo, no se preocupe. Perfecto. Vas. No, no, paremos, Doc. No nos están viendo, Doc. Bueno, perfecto, no hay lío.
de antemano, las disculpas por la dificultad de carácter técnica. Estas son lo que yo llamo las vicisitudes que nos puede plantear un modelo de acompañamiento virtual. Tenemos que acostumbrarnos a ellas, porque sin duda este es el reto más grande que está abordando la humanidad, y quiero entonces ser un poco comprensivo de cara a lo que está pasando, y voy a retomar nuevamente lo que he venido diciendo, para que podamos entonces articular de manera sincrónica lo que se ha planteado. He dicho que en el ámbito civil, entonces, la teoría del caso por parte del demandante queda insertada, si se quiere, en la articulación de la pretensión con los hechos, entendidos los hechos con el soporte probatorio sobre los cuales se fundan esos hechos, y naturalmente con las normas o fundamento de derecho sobre lo cual soporta su postura procesal. Y en el caso del demandado opera de los mismos términos, es decir, la postura procesal que por vía de oposición adopta frente a la pretensión, los hechos sobre los cuales soporta esa excepción, si es que la propone, con el respectivo soporte probatorio, y el fundamento normativo que a su juicio regula esa excepción que plantea al momento de integrar el contradictorio. Eso significa entonces que llegamos a la audiencia inicial, cada una de las partes con esa postura. Si ustedes quieren asimilar o establecer un símil, una comparación con el sistema acusatorio, pues realmente lo que pasa en la audiencia de imputación, donde la Fiscalía llega con una teoría del caso, producto de un programa metodológico que le permitió llegar a ese resultado por vía de la recolección de los elementos materiales probatorios que seguramente van a ser utilizados en juicio. Aquí lo que queremos significar entonces es que en esa fase de audiencia inicial ya están puestas, si se quiere en términos prácticos, las cartas sobre la mesa. Ya el sistema judicial conoce cuáles son las cartas que desde el punto de vista probatorio van a jugar cada uno de los sujetos procesales de cara a la postura procesal adoptada en estos actos. Pero ahí va a haber un proceso, si se quiere, o una actividad que van a enriquecer y van a depurar de mejor manera el debate. ¿Por qué? Porque agotado, repito, la fase de conciliación, sin que lo que allí se diserte o se discuta puede ser tomado por el juez para potenciales decisiones posteriores, porque eso proscribe sin duda un eventual prejuzgamiento. Viene, por ejemplo, la fase de fijación del litigio, en donde las partes pueden perfectamente concertar de cara a los hechos que dan por probados, porque precisamente lo que viene a continuación es una operación de carácter reconstructivo, que es verdaderamente el debate. En este sentido, la doctrina especializada, por ejemplo, citando obras tan importantes para los estudios del derecho probatorio como la del maestro Antonio de Lepián, o de manera más reciente la del maestro Michel Tarufo, la prueba de los hechos, pues básicamente lo que se plantea desde el contenido de estas obras es que realmente en el proceso lo que acontece es el despliegue de unas operaciones reconstructivas que tienen básicamente dos dimensiones, y es donde sin duda la teoría del caso juega un papel muy importante. Vamos a verificar entonces que hay una reconstrucción de carácter fáctica, reconstrucción de los hechos, y esa reconstrucción fáctica básicamente se logra con los medios de prueba que cada una de las partes han presentado. Eso significa en consecuencia que fueron las partes, desde inclusive antes de presentar la demanda por cuenta del demandante y el demandado dentro del término para contestarla, donde debieron haber, si se quiere, diseñado un plan metodológico, un programa metodológico que les hubiera permitido seleccionar cuáles son las pruebas, cuáles serían esos elementos probatorios que deberían llevar a la audiencia de instrucción y juzgamiento para soportar el hecho. ¿Por qué? Porque, reitero, a través de la prueba que se surte en ese debate procesal es que ellos van a desplegar una actividad reconstructiva. ¿Por qué? Porque el proceso habla es por los hechos que aparezcan allí demostrados, no por el parecer de las partes, ni mucho menos por la percepción que de cara a la situación tenga el juez sin que esté soportada en pruebas. ¿Por qué? Porque eso llevaría básicamente a la eventual incursión en lo que la Corte Constitucional ha denominado defecto fáctico. Entonces, bajo esa perspectiva,
debemos recordar que esas operaciones reconstructivas desde la perspectiva de los hechos, pues básicamente se soportan en primer lugar una investigación o individualización del elemento que voy a exhibir en la etapa de pruebas. En segundo lugar, un recaudo y un aseguramiento, porque tengo que provocar el acopio adecuado de ese elemento que voy a utilizar en el proceso. Luego una aportación, es decir, que cuando yo presento la prueba al despacho judicial con los actos procesales de introducción, yo, como interesado en las resultas de proceso, debía haber efectuado un control de legalidad desde el punto de vista de los requisitos intrínsecos del acto probatorio que pretendo utilizar en el proceso. Por lo tanto, yo debía haber ponderado la pertinencia de la prueba, es decir, si esa prueba tiene relación causal con lo que voy a demostrar. Debe haber ponderado la conducencia, si es que el debate imponía, por ejemplo, la acreditación de hechos que por mandato de ley imponen ciertas ritualidades o formalidades. Haber controlado la licitud del acto procesal de carácter probatorio que voy a utilizar para precaver una eventual ilicitud probatoria, y naturalmente debía haber provocado un control de la utilidad de la prueba. ¿Por qué? Porque si uno revisa el artículo 168 del Código Penal de Proceso, básicamente allí se señala que el juez rechazará de plano las pruebas que no soporten ese control que estoy planteando, el de la pertinencia, el de la conducencia, el de la utilidad y el de la ausencia de ilicitud probatoria. Entonces, cuando yo planteo la prueba, estoy cumpliendo entonces con esa fase o etapa que se traduce en la aportación o presentación, que dará lugar luego al decreto de la prueba y su posterior práctica. Entonces, estas operaciones de carácter reconstructivo van a permitirle a la parte que utiliza esa prueba escenificar, es decir, presentarle al juez la manera como sucedieron los hechos para que él apropie esa información y luego, a partir de una labor valorativa, pueda en efecto tomar la decisión. Esa es una primera dimensión de la actividad reconstructiva de cara a los hechos. Pero también es importante señalar que hay otra actividad reconstructiva que se aplica específicamente de cara a la norma llamada a regular el asunto materia de la controversia, que es lo que llamamos entonces la adecuación típica. ¿Cuál es la disposición que regula ese caso concreto? Porque es a partir de esa subsunción y partiendo desde la concepción básica, lo voy a plantear en términos sencillos, de que en efecto la decisión judicial se soporta en un silogismo jurídico, donde el juez básicamente toma una premisa mayor que la norma que regula la relación jurídica en materia de la controversia, luego acoge la premisa menor que es el hecho, que probado o acreditado en la actuación procesal permite esa subsunción para luego llegar a una conclusión, que es la que sin duda se plasma en la sentencia. Por lo tanto, esa reconstrucción de orden normativo, como lo plantean la propia doctrina, conlleva entonces a haberle indicado al juez cuál era la disposición legal que regulaba el asunto materia del litigio. Por ejemplo, en el caso que inicialmente estaba hablando del contrato de compraventa incumplido, pues es evidente que me estoy moviendo dentro de una responsabilidad civil contractual. Por lo tanto, el fundamento normativo no solamente yace en el contenido mismo del contrato de compraventa, la norma que regula el contrato de compraventa, artículo 1849 del Código Civil, sino que necesariamente debo articularlo con los efectos de su incumplimiento, que es el artículo 1546 que regula la condición resolutoria tácita. Sería equivocado de mi parte, de cara a una relación de orden contractual, plantear, por ejemplo, como fundamento normativo de mi aspiración procesal, los artículos 23, 41 y siguientes del Código Civil que regulan responsabilidad civil extracontractual, porque sin duda esa inadecuada adecuación típica que plantea el accionante pues llevaría sin duda a que su aspiración procesal sea desestimada por no haber soportado normativamente el fundamento que se aspiraba o se pretendía debía darle al sistema para que adoptase una decisión. Entonces, en ese contexto, ¿por qué es importante? Y voy entonces recapitulando un poco la idea, esa postura procesal que bajo la denominación de teoría del caso adoptan las partes. Es porque precisamente ellos no solamente van a delimitar
la aspiración procesal, sino que sin duda van a contribuir a la delimitación probatoria. La delimitación probatoria básicamente se traduce en identificar a partir del concepto de tema de prueba cuáles son esos medios de prueba que le van a servir para acreditar el hecho. Y esto es bien importante porque no solamente va a contribuir con la economía procesal del proceso, sino que sin duda va a facilitar la actividad que van a desplegar cada uno de los sujetos procesales. Miren que es tan importante entonces aquí el rol o papel que cumple la prueba, porque si yo voy a soportar una teoría del caso, pues es evidente que esa teoría del caso la tengo que llevar al escenario propio de la demostración de los hechos, para pretender deducir los efectos que de la norma jurídica que estoy utilizando, aspiro yo, me sean reconocidos por el sistema. En ese contexto, entonces, ¿cómo se mueve la actividad procesal propiamente dicha de las partes y en especial del juez cuando de tomar decisiones se trata? Entonces volvemos nuevamente al ámbito procesal y nos vamos a ubicar en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Básicamente audiencia en donde sin duda la actividad probatoria, o sea, la fase de discusión y luego los alegatos de conclusión van a estar permeados por la oralidad. Y cuando estamos hablando de oralidad es donde sin duda adquiere preponderancia la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque la argumentación jurídica de una u otra manera está relacionada con la forma en que yo estructuro a partir de la intervención oral que haga el discurso. La manera, por ejemplo, como yo interrogo a los testigos que aspiro a pretender presentar en el debate probatorio. Y la manera como voy a contrainterrogar, es decir, esa estructura con la que yo llego a ese debate es el resultado de la teoría del caso que desde el inicio de la actuación procesal pretendí diseñar y llevo, sin duda, estructurada para lograr el éxito en mi aspiración procesal. Por lo tanto, no se puede improvisar. El proceso civil no puede ser resultado de improvisación, y mucho menos en los modelos orales. En los modelos orales, es decir, no es que yo presento la demanda de modelo escritural sin tanta trascendencia que yo por el camino voy arreglando las cargas. En un modelo oral no es procedente ese tipo de percepción, o por lo menos ese tipo de ideas, porque reitero, en la medida en que toda la actividad probatoria se va a surtir a través de la oralidad y correlativamente cumplida esa actividad probatoria, en la fase de alegatos también se va a cumplir con oralidad, pues sin duda la estructura del argumento, la argumentación jurídica, la manera como estructura su discurso las partes van a jugar un papel preponderante. Y eso debió haber sido necesariamente producto de la estrategia o programa metodológico que trazó la parte. Voy a poner un ejemplo. Si decidió llevar un número determinado de testigos, pues sin duda debió haber llevado los mejores. Y llevar los mejores significa aquellos que sin duda le van a permitir aportar al proceso la información que se requiere de cara al debate. Haber preparado a los testigos, pero preparar el testigo no significa inducirlo a que vaya y falte a la verdad. Eso no es preparar al testigo. Preparar al testigo significa ambientarlo en dos escenarios importantes. Lo primero, de qué va a tratar su declaración, es decir, ponderar si en efecto esta persona tuvo el conocimiento requerido para que suministre la información de cara a la actuación, si es que de lo que se trata es de un testimonio, por ejemplo, o ponderar el papel que cumple si se trata de prueba documental de cara al tipo de controversia. Y qué no decir de la prueba pericial, donde se redimensiona su práctica a partir de que el dictamen se presenta con los actos procesales de introducción y por lo tanto el testigo, el perito seguramente tendrá que subir al estrado judicial a soportar el dicho contenido en ese dictamen. Eso significa entonces un acto preparatorio que le permita a estos sujetos que como órganos de prueba concurren al acto procesal, a la actuación procesal, saber qué es lo que puede pasar en el desarrollo de esa audiencia, poder inclusive anticiparse frente a la eventual forma en que va a ser contrainterrogado y prepararlo para que tenga la potencial posibilidad de poder responder de cara a un eventual contrainterrogatorio, así sea este agresivo. Y lo más importante, el control que en la misma praxis de la prueba pueda tener la contraparte por vía
del mecanismo de objeción de las preguntas, tanto objeción de las preguntas de cara al testigo como la objeción de las preguntas que se le formulen al perito, por ejemplo. Y eso está enmarcado, repito, dentro de la teoría del caso, porque el aspecto fáctico, sin duda, es a la postre el más importante. Veamos por qué. Yo puedo tener una pretensión lo suficientemente bien fundada y un fundamento normativo también bien adecuado, pero resulta que no probé el hecho. Y entonces, si no pruebo el hecho, pues estoy incumpliendo uno de los pilares fundamentales de la decisión judicial, y es el principio de la necesidad de la prueba. Si ustedes revisan, jóvenes estudiantes, el artículo 164 del Código Penal del Proceso, allí se señala categóricamente que toda decisión judicial tiene que estar soportada en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Ese concepto de regularidad significa entonces que la prueba tiene que, además de estar o cumplir con los protocolos previstos en el respectivo ordenamiento que regula su producción, es decir, lo que podríamos denominar los requisitos de validez del acto probatorio, debe cumplir también con los requisitos de eficacia, es decir, que la prueba me sirva para el propósito que yo determino ese uso. Y la razón es porque si yo no le doy el insumo probatorio al funcionario judicial, pues sencillamente él no va a tener el elemento de juicio para poder fallar. Y por eso la dinámica que plantea el modelo por audiencias se mueve precisamente en esa estructura. Practicamos la prueba que le va a permitir al juez apropiar mejor, asumir la manera como sucedieron los hechos. Luego, agotado el debate probatorio, va a escuchar el juez los alegatos de las partes, que no es ni más ni menos que una proyección, si se quiere, de la forma como debería ser la sentencia que ha de adoptar el juez. El alegato de conclusión, entonces, en el ámbito civil y en todos los ámbitos, no debe estar orientado a hacer una disertación de carácter jurídico al debate, porque realmente eso pasa a un segundo plano. La verdadera trascendencia del alegato de conclusión se orienta a que el sujeto procesal exponga por qué la decisión tiene que ser en ese sentido a partir de las pruebas que debidamente practicadas en el proceso lo llevan a ese resultado. ¿Por qué? Porque presentados los alegatos de conclusión, entra el juez a tomar la decisión. Y si uno verifica entonces los criterios con los que el juez debe entrar a adoptar la decisión, pues sin duda la manera como se haya argumentado por parte de los sujetos procesales y la manera como hayan estos contribuido a la reconstrucción fáctica y jurídica que se evidenció en el modelo por audiencias, pues le va a permitir al juez tomar la decisión. Y es en la decisión judicial entonces donde el juez, como garante de la democracia que permite una recta y cumplida administración de justicia, donde se tiene que dimensionar esa capacidad para tomar una decisión ajustada a derecho. Porque en la medida en que la decisión se ajuste a derecho, el concepto de justicia va a permear, sin duda, el contenido y alcance de esa decisión. ¿Y bajo qué premisa? Bajo la premisa de cómo estructura entonces la decisión del juez. Y entramos nuevamente entonces al escenario propio de la argumentación. Si uno verifica la estructura de una decisión judicial, pues básicamente se mueve en dos grandes aspectos. El aspecto de orden fáctico, que se traduce en un análisis crítico de la prueba. Si uno analiza el contenido del artículo 280, más allá de los requisitos formales que se plantean de cara a la decisión de fondo, lo que resulta realmente trascendente es el análisis crítico de la prueba, porque es precisamente la prueba la que le va a permitir al juez tomar la decisión que en derecho corresponda, para evitar la eventual incursión en defectos fácticos. Recordemos que los defectos fácticos de cara a la decisión judicial pueden tener dos dimensiones. Una dimensión de orden negativa, como defecto fáctico que provoque el atacar esa decisión cuando el juez, por ejemplo, omite valorar pruebas. Eso es lo que se conoce como la dimensión negativa por vía de omisión, o una dimensión positiva, que es cuando el juez supone. Entonces, voy a explicarlo en estos términos. La dimensión negativa, como defecto fáctico, acontece cuando hay omisión en la valoración de la prueba,
o cuando hay suposición. Y la suposición opera cuando, muy a pesar de no existir la prueba en la actuación procesal, el juez da por probado el hecho. Y si vamos al ámbito de la dimensión positiva, que es el otro escenario en el que se mueve el defecto fáctico como causal o motivación para atacar una decisión judicial, pues entraríamos, por ejemplo, en el escenario de que no se cumplieron con las formalidades propias de la producción de la prueba o eventualmente se llegó a ponderar equivocadamente prueba ilícita. Y es aquí entonces donde el juez tiene que, a partir de la manera como estructura la decisión judicial, donde debe llevar al convencimiento de los sujetos procesales cuando quiera que toma la decisión que en derecho corresponde. Y eso conlleva entonces necesariamente a entrar al escenario propio de lo que tradicionalmente se ha conocido como los estándares probatorios. Cuando el juez falla, entonces la respuesta es sin duda cuando la prueba le permite llevar o llegar a ese umbral, es decir, a ese mínimo que espera el sistema para que tome la decisión que en derecho corresponda. Recordemos que en el ámbito penal ese estándar probatorio se mueve en el criterio de más allá de duda razonable, que es cuando el juez falla, cuando la prueba lo lleva más allá de duda razonable, es decir, ese umbral mínimo que se requiere para declarar culpable a la persona, pues proferirá sentencia condenatoria. De no alcanzar ese umbral, sin duda tendrá que aplicar el indubio pro reo. Pero como quiera que estamos en el ámbito del derecho civil, pues ese umbral básicamente se denomina el de la probabilidad prevalente. La probabilidad prevalente significaría entonces ese mínimo que debe cumplir la prueba para permitirle concluir al juez que el hecho sucedió de esa manera y no de ninguna otra para poder llegar a la conclusión que de cara a la decisión se adopta en el tema. Si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, de la actuación procesal que planteaba dentro de la teoría del negocio jurídico que enuncié por vía ejemplificante, tendríamos, por ejemplo, entonces lo siguiente. Pedro demostró que no solamente suscribió la escritura de compraventa, suscribió la escritura de compraventa porque su obligación era suscribir la escritura para transferir el dominio y que cumplió con ese acto de transferencia del dominio. Pero Pedro incumplió el pago y en efecto se demuestra que la pretensión estaba orientada a que se declarase la resolución del contrato por el incumplimiento del pago. Y Pedro, al descorrer el traslado, muy a pesar de proponer la sección de pago, no acredita que ese pago se realizó, pues básicamente la probabilidad prevalente para la toma de la decisión de cara a la resolución del contrato para proferir, por ejemplo, una sentencia estimatoria a favor de Pedro, es que sin duda, al no haberse probado el pago, pues simplemente el resultado es inequívocamente la necesaria resolución de ese contrato de compraventa para ordenar como consecuencia de ello las restituciones mutuas. Y eso pues debe estar soportada en la decisión judicial. Por lo tanto, si nosotros partimos de la base que, de acuerdo a los direccionamientos que traza el artículo 373 del Código Penal del Proceso, que el juez, una vez escuchados los alegatos de las partes, debe entrar a proferir la decisión en forma oral, pues evidentemente aquí la estructura del argumento, y volvemos nuevamente a la argumentación jurídica, pues va a ser determinante en el análisis que va a llevar al resultado que se quiere. Y esa argumentación la va a realizar el juez sin duda a partir de la operación silogística que él hace de cara al debate. Y esa operación silogística, ¿cómo la realiza? Pues básicamente tomando la premisa mayor, es decir, la norma jurídica que regula el caso concreto, que para el ejemplo sería entonces el contrato de compraventa, que es un contrato bilateral por excelencia, generador de obligaciones y cuyo incumplimiento supone la presencia de una condición resolutoria tácita. Es decir, tenemos la norma jurídica, la premisa mayor que regula ese tipo de relación jurídica. Luego verificamos el aspecto fáctico, cuáles fueron los hechos que suscitaron esa controversia para derivar de esa controversia una eventual responsabilidad civil contractual y hace entonces el análisis crítico de la prueba para concluir que ante la ausencia del pago del precio del bien objeto de esa compraventa, pues surge para el vendedor el derecho a pedir la resolución del contrato,
No está pidiendo ni siquiera su cumplimiento porque optó por el trámite del proceso declarativo, por lo tanto llevó el debate a la esfera de la resolución. Y al probarse dentro de la actuación que en efecto el pago no se efectuó, pues sin duda la conclusión dentro de esa operación silogística que por vía de subsunción realiza el juez es sin duda que se tendrá que declarar la resolución de ese contrato de compraventa, como quiera que el contratante, que fue en este caso el vendedor, cumplió con sus obligaciones y correlativamente el vendedor no las cumplió. Es decir, que dentro del concepto de la teoría de la relatividad de los contratos, la obligación que surgió para el comprador, por ejemplo, no fue satisfecha y por lo tanto el vendedor le asiste el derecho de impetrar, como lo hizo en efecto por vía de ese proceso declarativo, la resolución de ese contrato. Ahora, si contrario sensu, habiéndose planteado por parte del demandado que en este caso fue el comprador, que el motivo para incumplir su contrato o las obligaciones derivadas de su contrato básicamente se soporta en el incumplimiento de las obligaciones por parte del vendedor, lo que en la práctica llevaría, por ejemplo, que al contestar la demanda hubiese aducido, por ejemplo, la excepción de contrato no cumplido, o lo que tradicionalmente se ha denominado como la mora creditoris, mora debitoris, es decir, la mora del acreedor rezarse la mora del deudor, mora creditoris, mora debitoris, o la purga de la mora, o la excepción de contrato no cumplido, y si logra demostrar esa condición o situación el vendedor de cara a la teoría del caso que planteó al inicio de la integración de contradictorio, pues sin duda entonces el juez en su decisión desestimará las pretensiones a partir del fundamento y respectiva acreditación fáctica que hubiera hecho el demandado de esa situación. Es decir, señor juez, en otras palabras, yo no cumplí el pago porque el demandante incumplió con estas obligaciones que surgían del negocio jurídico. Y como eso aquí, como quiera que su incumplimiento me legitima para no cumplir la obligación que yo tenía que satisfacer, entonces por eso solicito que así sea declarado. Y en ese propósito, pues entonces lleva al juez a otro escenario procesal frente al sentido de la decisión que ha de adoptar. Entonces voy a ponerlo en dos planteamientos. Si el demandado propuso esa excepción y prospera, pues seguramente la sentencia va a ser desestimatoria. Pero si además el demandado propuso esa excepción, pero correlativamente tuvo la capacidad argumentativa de proponer una demanda de reconvención, pues seguramente el juez va a tener que entrar a analizar la posibilidad de declarar la prosperidad de la pretensión que por vía de la demanda de reconvención se hubiera instaurado. Estos asuntos planteados de esa manera pues ya nos llevan a cierto grado de dificultad de cara a la toma de la decisión. El gran debate que se está planteando hoy por hoy en los modelos por audiencia, especialmente en los asuntos de naturaleza civil, es si los jueces están o no preparados para tomar decisiones en forma oral. Y aquí sí hay que agregar algo que es muy importante y sin duda el Código General de Proceso lo evidenció de esa manera, y es atendiendo la complejidad del caso. Es sin duda la complejidad del caso y si se quiere, el andamiaje sobre el cual se surtió todo el debate, el acervo probatorio que in extenso se practicó en la actuación procesal, la que legitima la eventual posibilidad de que el juez se abstenga de adoptar una decisión en forma verbal o oral. Y por eso el código en esa disposición, el 373, prevé la posibilidad de que el juez pueda proferir la sentencia que en derecho corresponda en forma escrita. El que sea en forma escrita, a partir del criterio que allí plantea la disposición, que sea dentro de los 10 días siguientes al cierre de la audiencia previa fijación del sentido del fallo, en ningún caso limita o impide o restringe, mejor, la obligación que tiene el juez de fundamentar por vía de la decisión escritural el fallo que ha de adoptar. Y eso nos lleva entonces al argumento o estructura del argumento que ya no está planteada en forma oral o ya no se va a plantear en forma oral, sino que necesariamente se va a estructurar en un modelo
por escrito o escritural, que si ustedes revisan, y especialmente este mensaje para los estudiantes y los abogados en general, si uno revisa hoy por hoy las decisiones que adoptan, por ejemplo, la Corte Constitucional o las altas cortes, cuando uno analiza la estructura de la manera como se concibe la decisión, pues básicamente está planteada a partir de una estructura argumentativa que parte de un problema jurídico, y a partir de ese problema jurídico se comienzan a decantar de manera sistemática las diversas hipótesis que, con el análisis crítico de la prueba y luego la adecuación típica de la norma aplicable al caso concreto, le permite llegar al juez a una parte resolutiva, es decir, a una decisión de fondo de cara a la postura que hubieran adoptado las partes. Como yo soy básicamente un respetuoso de los tiempos y de las horas que me asignan en mis intervenciones, siendo las 6:56, voy a concluir entonces a partir de los siguientes aspectos. La primera conclusión que quiero entonces señalar es que el concepto de teoría del caso ya no es un concepto propio del ámbito del derecho penal, sino que trasciende a todas las demás jurisdicciones y a todos los demás procesos. Segundo, que la teoría del caso básicamente se resume en la postura procesal, que desde los actos procesales de iniciación o de introducción adoptan las partes en los procesos contenciosos, llámese en la demanda por parte del demandante y llámese en la contestación de la demanda por parte del demandado y la correlativa demanda de reconvención cuando ello hubiere lugar. Y tercero, que esa teoría del caso supone la confluencia o concurrencia necesaria de tres aspectos. Primero, los aspectos de orden fáctico, que se integran básicamente por la pretensión, es decir, la intencionalidad que le asiste a quien acude por vía de acción o de contradicción a un proceso, y soportada necesariamente en una causa petendi. La pretensión y la causa petendi entonces involucra eso que hemos denominado los aspectos fácticos. En segundo lugar están los aspectos jurídicos, que tienen que ver entonces con la norma jurídica, que por imperativo legal, desde los mismos actos procesales de introducción, tiene el pretensionante que indicarle al juez como norma reguladora del asunto objeto de la controversia. Y finalmente están sin duda los aspectos probatorios, que son, si se quiere, el andamiaje sobre el cual se va a estructurar la decisión. Si no hay pruebas, difícilmente el sistema va a tener la capacidad o potencialidad de adoptar las decisiones que en derecho corresponda. Esas son algunas de las breves consideraciones que quiero plantear o quería plantear el día de hoy. Quiero reiterar el agradecimiento a la Universidad Cooperativa, seccional Ibagué, a la doctora Paola, al doctor Jorge y a la doctora Carol por haberme hecho extensiva esta invitación, y espero que haya sido satisfactoria de cara a lo que se quiere con este tan importante proyecto académico y lo que ustedes han denominado la Semana del Abogado, que bastante falta nos hace, especialmente en este periodo de crisis, donde sin duda el gremio de los abogados litigantes está siendo duramente golpeado. Abro el espacio entonces para sus comentarios. Muchas gracias por la atención. Pues doctor Ramón, muy agradecido con usted siempre por sus conocimientos. Yo personalmente siempre le digo a mis muchachos que lo poquito que sé de procesal es gracias a usted, y no poquito por lo poco que le ha enseñado, sino porque uno se da cuenta que en el estudio del derecho todos los días se aprende algo, y entre más aprende uno, más se da cuenta que poco sabe o que hay mucho por aprender. En verdad, siempre muy agradecido con usted, doctor, por tanta enseñanza. Doctor, tengo 3 preguntas, una hecha acá por el canal de YouTube y tengo 2 también hechas por el grupo de WhatsApp que yo tengo con los muchachos del curso de Derecho Procesal Civil. ¿Perfecto? Sí, perfecto, los escucho. Bueno, pregunta Víctor Manuel Gómez Moreno. Preparado o no el juez, se sabe que es un profesional del derecho, por lo cual decidirá por mandato de la ley. Si lesiona derechos, ¿cabe responsabilidad? Esa es una pregunta muy interesante. En efecto, es que eso es lo que tradicionalmente se ha denominado la falla en el servicio, el error judicial.
Recordemos que el Código de Procedimiento Civil tenía o desarrollaba la responsabilidad de los jueces, la responsabilidad patrimonial de los jueces. Como nos estamos moviendo en el ámbito civil, pues el hecho de que se haya prescindido en el Código de Procedimiento Civil de ese artículo 41 que hablaba de la responsabilidad patrimonial de los jueces no significa que no sean responsables. Claro que lo son. Lo que pasa es que esa disposición se llevó al ámbito propio de la ley 270 de 1996, el Estatuto de la Administración de Justicia, y por lo tanto esa norma estatutaria, pues evidentemente permite el desarrollo del modelo de responsabilidad civil de carácter patrimonial de los jueces por el error en que incurran en sus decisiones judiciales. Basta simplemente con que le dé una lecturita a los artículos 65 a 74, que despliega de manera sincrónica ese fenómeno. Claro que son responsables. Recordemos que el artículo 6 de la Constitución Política Colombiana establece que los servidores públicos, como lo son los jueces, responden no solamente por sus acciones, sino también por sus omisiones y por sus extralimitaciones, lo que significa que cabe perfectamente no solamente la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad disciplinaria y correlativamente la responsabilidad de carácter patrimonial que con sus actos manifiestamente injustos pueden acarrear un daño al judicializado, lo que tradicionalmente se ha conocido como un error o daño judicial, ¿de acuerdo? Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer aquí por el chat de YouTube. Tengo las otras dos preguntas acá. Doctor, pregunta Julián Ramírez. El juez de primera instancia, si el juez de primera instancia profiere una sentencia supuestamente con la debida vinculación de todos los litisconsortes necesarios, si dicha sentencia es apelada y el adcuen al revisar la sentencia descubre que en audiencia de sustentación y fallo que el juez de primera instancia le faltó vincular a otro litisconsorte necesario, ¿qué debe ser el adcuen? Bueno, también muy interesante la pregunta. Cuando uno verifica las causales de nulidad que regula el Código Penal de Proceso, el artículo 133, pues básicamente uno tiene un escenario casi que es determinante de cara a una causal sin duda que tiene que ver con eso, con la integración del contradictorio y la citación de las partes que corresponden. Es evidente que sería lesivo para quien no habiendo sido llamado a juicio al proceso en que se está debatiendo esa relación jurídica, pues sería un desacierto del sistema dejarlo por fuera. Por eso el código trae varios remedios para ese propósito. Uno de ellos es la integración oficiosa del litisconsorcio. Esa relación litisconsorcial o integración, si se quiere, en general del contradictorio de los extremos pasivos de la relación procesal es una responsabilidad del juez. De hecho, él tiene que estar permanentemente haciendo control de legalidad, desde la misma admisión de la demanda y en el curso del proceso. Si es tan protuberante el hecho de que no haya convocado a ese integrante de ese litisconsorcio, pues sin duda el juez tendría la posibilidad de provocar una eventual declaratoria de nulidad porque no se podría sanear. Eso es una condición insaneable. Muy a pesar, y esto es un debate que seguramente no se ha planteado, pero que muy seguramente tiene que ver con las facultades que tendría y hasta dónde llegan las facultades del juez de segunda instancia. Recordemos que el concepto de control de legalidad también lo vincula a él, muy a pesar de que él llega condicionado a los motivos de reparo que se plantean de cara al impugnante en primera instancia, no significa que el juez, especialmente frente a esa situación particular, la no integración de la litis en debida forma o del extremo pasivo, que es lo que nos está planteando, pues sin duda existe esa posibilidad de control de legalidad. El de la segunda instancia no lo pierde, porque sería tanto como cohonestar una actuación que resulta a todas luces irregular y no podemos omitir un imperativo que trae la propia Constitución en el artículo 228, y es que el fin último del procedimiento es hacer efectivo el derecho sustancial, el cual podría estar viéndose vulnerado de cara a quien no fue citado en debida forma al proceso. Perfecto, doctor. Y pregunta acá Sergio Forero, si en un proceso de entrega de la cosa atraente del adquirente
Entre las pruebas presentadas por las partes solo se encuentran 2 testimonios y una conversación de red por WhatsApp. ¿Con ello se puede ir a audiencia o se puede dictar sentencia anticipada? Bueno, este es uno de los procesos que menos dificultades presenta en la práctica. Le voy a explicar por qué. Básicamente porque este proceso se mueve, a mi juicio, en un sistema tarifado de prueba. Aquí no hay básicamente el concepto de libertad probatoria. ¿Por qué se mueve en un sistema tarifado de prueba? Porque en el proceso de entrega del tradente al adquirente, lo que el tradente está haciendo es manifestando, o el adquirente mejor, el adquirente, que es usualmente el extremo activo de la acción, está manifestando que el bien no le fue entregado. Entonces, esa manifestación de que el bien no le fue entregado, pues básicamente supone tarifa de prueba por 2 razones. Voy a explicarlo en términos muy prácticos. Primero, porque tiene que acreditar que el negocio jurídico se perfeccionó. Se perfeccionó por vía de la escritura, por lo tanto tiene que llegar a la escritura, y por vía del competente registro de ese acto, es decir, que operó la tradición. Eso es lo único que tiene que probar el demandado, y basta simplemente con que manifieste o afirme que no le fue entregado. Esa manifestación, que opera por vía de negación, en principio no tiene que ser probada, porque él básicamente, con esa manifestación de que el bien no le fue entregado, pues traslada la carga de la prueba al demandante, que es el que tiene que probar que la tradición en efecto operó. Entonces, esos testimonios, muy a pesar de que podrían ser pertinentes porque de una u otra manera están apropiada la información que tienen los testigos del acto, pues terminan siendo a la postre inútiles, a menos que con esos testimonios, en efecto, se pueda acreditar de que la entrega operó. Entonces, ¿qué pasaría en la práctica judicial? Porque me está preguntando si es posible el procedimiento de sentencia anticipada. Entonces uno iría al escenario del artículo 278 para ver si en efecto está dentro de las hipótesis que allí plantea. Y miremos cuáles serían esas hipótesis. La primera, que el debate sea de mero derecho, no es este el caso. Segundo, que no hayan más pruebas por practicar, o que no hayan pruebas por practicar. Entonces, ese podría potencialmente estar enmarcado dentro de esta eventual posibilidad para una sentencia anticipada. Y por último, porque se haya propuesto alguna de las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción, falta de legitimación en la causa, es decir, que el juez podría proferir la sentencia anticipada. Entonces, lo que quiero decir es que es perfectamente posible, porque realmente el propósito de la sentencia anticipada es precaver un desgaste del sistema judicial de una situación que perfectamente puede ser resuelta en ese primer instante. Vamos a decir, por ejemplo, en la audiencia inicial. Pongamos en la hipótesis en que en la fijación del litigio dijera el adquirente, sí, él me la entregó ya, pero es que yo quiero perjuicios. Pues entonces ahí ya me cambia el escenario, y ahí podría haber una sentencia anticipada porque el hecho ya se cumplió, la aspiración procesal ya quedó agotada. Entonces todo depende de las dinámicas que nos plantee la postura procesal adoptada por la parte. Ese sería entonces los elementos con los que podría considerar que fue satisfecha la respuesta. Doctor, de nuevo, pues agradecerle por la invitación, por estar acá con la Universidad Cooperativa CEDI Ibagué. En verdad, todos muy agradecidos con usted. Muchachos, que tengan todos muy buena noche. Nos vemos mañana, que tenemos conferencias de Derecho Público. Bueno, muchos éxitos a todos y felicidades. Me alegra que me hayan escuchado y que los haya podido interrelacionar por este medio. Felicitaciones a todos y éxitos.